La apodan Iggy. Estuvo un poquito más de 8 meses detenida. El contexto es muy particular. A Iggy la abordaron unos hombres para violarla. Ella, en el momento en el que estaba siendo desvestida salvajemente y además recibió una serie de improperios, concretamente por su condición de lesbiana, le dijeron que la iban a violar para corregirla, una violación que tenía el propósito de hacerla sentir mujer. Eso es lo que le decía su abusador, su violador. En el momento en que la estaban desvistiendo, concretamente arrancando los pantalones, Iggy extrae desde sus ropas un cuchillo que llevaba por defensa personal y se lo clava al violador, a su atacante, y lo mata. En vez de interpretarse esto en su momento como una legítima defensa, Iggy estuvo 8 meses y un poquito más detenida. Fue un emblema del colectivo Ni Una Menos. Se pidieron muchísimas marchas por su liberación. Finalmente fue excarcelada y su abogada, Raquel Hermida, está con nosotros. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contanos la historia de Iggy y por qué se demoró tanto la justicia en excarcelarla. Bueno, Iggy tiene 42 años, vivió hace muchos años la discriminación y la agresión por ser lesbiana. Además de insultarla, habían hace muchos años quemado su casa. También la habían agredido físicamente, tiene lesiones en la espalda, prueba de eso. Y amenazaban permanentemente a su familia. Ella tiene sobrinos y amenazaban con lesionar a los chicos. Dado esa circunstancia, ella se tuvo que mudar, hacer una especie de éxodo doloroso, porque tuvo que separarse de las personas que más quería, porque parece ser que donde vivía estaba prohibido ser lesbiana. ¿Dónde vivía? En Villa Mariló, en Bellavista, San Miguel. El 16 de octubre del año pasado, ella, como bien vos dijiste, después de pasar el Día de la Madre con su hermana, va a visitar a una amiga. Y cuando sale de esa visita se encuentra con 3 hombres de ese mismo grupo que siempre la agredía. ¿Ella conocía a sus agresores? Sí. Y en ese momento 2 de ellos la lesionan permanentemente, la golpean, ¿no?, en distintas partes del cuerpo, y uno de ellos la tira al piso, la manosea y luego de eso la golpea en la vagina con una patada y después le rompe su pantalón y le rompe la ropa interior. Cuando le rompe la ropa interior, ella literalmente se defiende de la penetración. Ella se defiende de un abuso sexual agravado sin saber ni siquiera que era una violación correctiva. Pero bueno, lo que ella declara 15 horas y media después manifiesta claramente las intenciones de los atacantes. Y lo que le decían. Exactamente. Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. Ese mensaje significaba que pretendían corregirla como lesbiana. Pretendían no solamente abusarla, sino cambiarle su identidad sexual. Y esto queda claro porque esto no es un caso genérico de violencia de género, sino es un caso específico que padecen las lesbianas en todas partes del mundo. Tienen muchísimos movimientos por la cantidad. En este momento podría nombrarte Sudáfrica, Europa del Este, Inglaterra. Hace muy pocos días se produjo una violación correctiva en Londres, y también te podría hablar en nuestro país, en Misiones. Pero bueno, concretamente ella no sabía de qué se trataba, no es una militante y tampoco entiende mucho de esa temática, pero claramente queda plasmado en su declaración, que no se niega, es importante, no se niega a declarar, sino lo hace aún toda lesionada, declara, se defiende, y ella lamentablemente no le creyeron. Primero no le creyeron en la comisaría, que se burlan por no creerla merecedora ni siquiera de una violación, es un horror. Y luego le toca al fiscal y le toca declarar frente a su defensor oficial, y bueno, sinceramente ninguno de los dos se cree. Frente a por qué estuvo tantos meses presos, es porque tuvo una evidente defensa defectuosa, que no logró
y que no supo apelar y consintió la prisión preventiva. Y casualmente es de llamar la atención porque consintió la prisión preventiva cuando habían ocurrido paralelamente otros casos como el del carnicero y como el del cirujano, que estaban excarcelados. Entendamos que el carnicero era un delito agravado por el uso de armas. El cirujano y el carnicero era bastante cuestionado, aunque el presidente de la Nación también había pedido por él. Por la persecución, claro. ¿Y cómo lo mató? Ella es lesbiana, no usa cartera, llevaba en su sutién una navaja que había usado durante todo el día y que además ella es parquera, se dedica a la belleza de los jardines. Y la tiene siempre consigo. Y la tenía por defensa personal, ¿no? Ella la tenía... Por todo lo que le venía pasando. En realidad era como una herramienta para todo y además parte de esta tenía miedo y entonces claro, la tenía como muchas mujeres llevan hoy en sus carteras y hay que ver qué hacemos con esto porque muchas mujeres llevan cuchillos, tijeras y gases pimienta. Entonces vamos a ver qué hacemos con este tipo de mujeres que ante la falta de seguridad se está tratando de defender de esta manera. Es un tema que nos tiene que preocupar. Entonces, a todos. tenía en el corpiño la navaja esta. Sí, lo tiene inmediatamente, lo tenía frente a ella, porque literalmente ella se lo quiere sacar de encima y ella cree que lo lesiona, que dice, creo que le di. Cuando la despierta la policía, después de los golpes y demás, la despierta la policía el oficial que hace el acta, cuenta más o menos todo, menos la situación en que se encontraba la Iggy, ¿no? Él no dice, encuentro una persona absolutamente golpeada, no dice nada. Dice que la encuentra a unos metros, alejada del lugar. No dice nada. Es escueto, es de una carilla, es vergonzante, porque si después se trató... Además ella estaba desnuda, además de inconsciente, ¿no? Porque él le había roto... no estaba desnuda, estaba con las ropas rotas, que estaban colocadas pero rotas. Es ahí recién en la comisaría donde le piden que retire sus ropas. Ahora, lo importante es que ella no sabe que lo mató. 15 horas y media más tarde, en el momento de prestar declaración indagatoria, se entera a través del fiscal que esa persona había muerto. Eso es lo importante. Ella jamás tuvo la intención de lesionarlo. De hecho, ella es una persona normal, común y corriente, no es una psicópata y tampoco es una psicótica. Así que no disfrutó y sí recuerda lamentablemente el hecho, parte de ello, y sí se lo atribuye en la declaración indagatoria. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las mujeres declaran en el primer momento, a diferencia de los hombres. El hombre se niega a declarar y la mujer judicialmente declara. Esto es importante, la diferencia entre el hombre y la mujer en la justicia. Pero tiene la posibilidad de negarse. ¿No sí la tiene, sí la tiene. ¿O no tiene asesoramiento en ese momento? No, sí la tiene y sí tiene el asesoramiento. Pero la mujer, como cuando se defiende, tiende a ser muy honesta y a contar todo lo que pasó. Es muy rara la vez en que una mujer que está detenida no cuenta la historia. Por lo general cuenta la historia, salvo que, bueno, pertenezca a alguna banda, que son casos excepcionales, donde le mandan un abogado que le diga no hables. Pero si no, normalmente las mujeres declaran en primer momento. Y bueno, así las cosas. Yo conozco el caso el 7 de enero, me llama Vilma Ripoll, me comenta el caso. Luego me llama unas chicas de Mumalá, que es una organización que depende de Victoria Donda, me cuenta un caso y yo digo, ¿cómo? ¿Hay dos chicas detenidas? No, es la misma. Era el mismo. Es la misma, anda a verla, voy esa misma tarde a verla y cuando la conozco la veo en estado confusional, o sea, no entendía muy bien por qué estaba detenida, ni entendía tampoco bien qué hacía yo ahí. Bueno, y cuando vuelvo a la licenciada Olivela, que es la que me segunda en la red de contención, me dice, no, tenés que ir varias veces porque seguramente está pasando un estrés postraumático que es evolutivo y que en este momento no tiene ganas de contar, no tiene ganas de hablar. ¿Cuántos hombres concretamente la abordan a ella o la atacan o la someten? Bueno, la cantidad de hombres solamente podemos decir los que vio al comienzo, que fueron 3. Fueron 3. El resto de los hombres, si hubo más o no los hubo, ella ya estaba en estado casi desmayo,
no de inconsciencia plena, pero con un desmayo. Perfecto. Ella apuñala y mata a uno. ¿Qué pasa con los otros dos en la escena cuando llega la policía? Porque ella estaba desvanecida. No, de esa parte, por supuesto, es parte de un relato de los testigos, de esos dos testigos, y ella estaba en ese momento lesionada, estaba golpeada en el piso. Estaba sola. Exactamente, y la despierta la policía con la lámpara. Ella no toma contacto de qué pasó después. De hecho, ella cree que lo lesionó hasta 15 horas y media después. Ella no sabe que... Sabemos que lo llevaron... ¿Con posterioridad los pudieron detener a los otros dos atacantes? No, para nada. Los otros dos atacantes son testigos en la causa, porque, hablemos claramente, en nuestro país esto no fue una violación con penetración. O sea, si bien fue una violación correctiva y su intencionalidad, ella se defiende de la penetración. En nuestro país, el abuso sexual es el delito más difícil de probar. Y concretamente tenemos que tener en cuenta que estos dos que vendrían a ser partícipes o cómplices del principal, el principal está muerto y la verdad convengamos que en nuestro país por tocamientos hay muy pocos detenidos, menos aún sus partícipes. ¿Y siguen viviendo ahí en el barrio los otros dos? Sin duda, son testigos en la causa y a mí no me preocupa tanto que sigan libres. A mí lo que me preocupa es que lleguen a juicio y que quiero investigarlos en libertad, no quiero detener, no los puedo detener, así que quiero que la investigación siga en libertad. Es una teoría muy inglesa de la investigación libre, que nos critica mucho, porque nosotros al vamos y detenemos como primer medida, y sin embargo los ingleses tienen esa postura de investigar a las personas en libertad, porque dice que aportan más datos de la investigación. Bueno, yo coincido en eso, así que creo que estratégicamente, hasta el juicio oral, estos dos personajes estarán libres, y nosotros trataremos de cuidarnos de sus permanentes amenazas. Gracias, Raquel, por haber venido. El gusto es mío. Muchas gracias. No, gracias.